Bueno, estamos con Héctor Viñuales, empresario, fuiste titular de la FED, conoces muy bien lo que le pasa a las pymes de Tucumán. Nosotros decíamos que para enfrentar el problema de la pobreza necesitamos crear empleo, pero si yo te pregunto como empresario, me decís, pero pará, yo puedo crear empleo, necesito estabilidad cambiaria, necesito capacidad de consumo, necesito que reveamos el sistema impositivo que es absolutamente injusto, necesito que veamos a cuánto puedo tomar un crédito para poder invertir, la inversión sea a través del crédito, y bueno, y que la economía crezca. De lo contrario, nadie nace pensando en ser un mártir en la economía. Sin duda, mira, yo en mayo del año pasado, en una entrevista que me hicieron en un medio gráfico, yo dije que Argentina estaba, si yo tuviera que analizar como una empresa, estaba fundida. Fundida desde el punto de vista que ninguna empresa puede mantenerse y ser sostenible en la medida que tenga más gastos que ingresos, ¿no? Y la teníamos que ver así. Sin dejar de ver que se necesitan algunos sectores de la economía el subsidio, el apoyo, la promoción, pero con la visión de que eso va a crecer y después te va a devolver con beneficio a los más vulnerables dentro de la misma sociedad, ¿no es cierto? Ahora, es muy difícil que en mi empresa puedan estar trabajando 10 y 20 no trabajen y cobren esos 20 sin trabajar. La empresa al final, te lo estoy haciendo como una empresa, sí. Es muy difícil que llegue a fin de mes. Y claramente eso va a chocar en algún momento, un poco más, un poco menos, en la medida que yo consiga los créditos o saque de mis ahorros. Pero eso al final es como un designio que se va a cumplir. De la misma manera, en el Estado tiene que buscar y salir ya de este círculo vicioso de seguir apretando y de seguir viendo de sacar más recursos, y cuando se habla del ajuste, vamos para un ajuste, yo lo vengo escuchando ahora de nuevo, y yo lo que sé que finalmente el ajuste va a ser para el privado, no para el público, y lo cual va a generar más despidos, va a generar más recesión y va a generar más pobreza, que es un poco lo que vos planteabas. Claramente, si nosotros no tenemos un gobernante que entienda que tiene que salir del paradigma de apretar y de sacarle a la parte privada para darle incentivos para que tome personal y que de alguna manera eso a la larga va a hacer que no vaya a formar parte después de planes. Claro. Entonces es entre que vos gastés Estado en planes, gastalo a ese mismo dinero en dar promoción de bajar los costos al empresario. Sí, a ver, queda clarito. Vos decís, el déficit fiscal no es malo según por qué se genera. Así es. Si genero déficit fiscal para bajarle la presión impositiva al privado, pero el privado genera mano de obra, genera consumo y a la larga hace crecer la economía, ese déficit después desaparece. Ahora, si el déficit es gastar más, asfixiar al privado, es un círculo vicioso a donde hemos llegado. Es el estómago que se va comiendo. Es el estómago que se va comiendo. O sea, nosotros tenemos... Cuando vas a cargar nafta, que ya uno lo escucha en todos los días, pero esto lo veníamos diciendo nosotros hace mucho, 52, 53%, o sea, ponés 2 litros, 1 litro es impuesto. Sí. Vas a comprar la ropa que tenés, la mitad de la ropa es impuesto. Los autos pasa lo mismo. Todo es en todo, es una estructura de costos para mantener un Estado que no da las respuestas que se necesita. Nosotros, sin duda, tenemos que tener un marco adecuado para generar empleo, y el marco adecuado es con gente que sobre dinero en la empresa a los efectos de hacer inversiones, que eso significa hacer obras desde las empresas, poner sucursales, planificar. Y hoy lo que estamos viendo son empresarios quietos, asustados, preocupados, y como cualquiera que no sabe si va a salir a comer o va a cambiar el auto, prefiere esperar, y ese permanente esperar hace que nuestro nivel de actividad económica como país vaya cayendo. Así que claramente si nosotros como gobierno, el que no tiene como punto de partida, utilizando el nombre del programa, la baja de la presión tributaria, pero con un análisis de un plan global, que yo te bajo, pero estos son los caminos y en esto hay que invertir. No podemos tener gobiernos que solamente se dediquen a pagar sueldos. Mi nieta, si tiene 10, gasta 10. Eso no es ningún mérito.
Yo necesito a alguien que tenga 10 y vea cómo se hace 14 para que vayamos a crecer. Esa es la imagen, esa es la idea que hay que tener, no de este gobierno, de todos los gobiernos. Macri dijo, a partir del 2020, si yo soy reelecto, las pequeñas y medianas empresas, cuando tomen un nuevo empleado, van a tener 0 costo del aporte patronal, que es el impuesto. Y el economista, uno de los economistas de Alberto Fernández, dijo lo mismo, en realidad tenemos que bajarle el impuesto al trabajo. Eso es necesario, pero ¿a ustedes les alcanza con eso para generar empleo? Mira, yo creo que es una cosa muy global, y como las cosas globales o generales no son válidas. Yo tendría que hacer a ese, como principio lo tomo. Sí. Pero hay que ver el tema. Claro, y tendría que decir a qué sector. Porque yo tengo sectores en hotelería, por ejemplo, que si pones $1 millón generás 15 puestos de trabajo. En petróleo, si vos pones $1 millón, generás 0.4 de empleo. Claro. Entonces, tenemos que ver cuáles son los grandes generadores de empleo que a mí me van a producir un cambio importante en la economía. Entonces, está interesante lo que vos decís. Dale, terminás y te hago la pregunta. Entonces, bien, el análisis es a qué sector vamos a ayudar, claro, y a qué sector no vamos a ayudar. Cuando yo veo que la planta, no voy a dar el nombre, de una automotriz ha invertido no sé cuántos millones de dólares, y ante la pregunta que yo estuve en esa inauguración, ¿cuántos empleos genera? Me dijeron 0. Claro. Entonces, mi idea, y aplaudo eso, digamos, como una idea de tecnología y tenemos que trabajar, pero esa idea que plantea el presidente Macri o el ministro de Economía o el que lo asesora al candidato Fernández, hay que ver en qué sector. Sí, no es en general. Lo decís muy bien, porque si nosotros hablamos de la construcción, es una industria que genera mucha mano de obra, sobre todo en aquel que hoy recibe un plan, que hay que rescatarlo de ese plan y ponerlo. La obra pública. Y en construcción. Pero no la gran obra pública para la gran empresa, la gran obra pública, la mediana obra pública y la pequeña obra pública. Si vos me haces obra de infraestructura, tenés X cantidad de empleo. 6 veces más tenés de cantidad de empleo si haces vivienda. Sí. O sea, por eso te digo, tiene que ser alguien que se planifique, que genere realmente una gran absorción de mano de obra y cosas que, como te planteaba, los subsidios o las ayudas o los anticipos de gestión tengan que ver con algunos sectores, con alguna parte. Y dentro de la misma rama, como hablábamos, por ejemplo, la construcción, no toda, sino esta. Claro. ¿Entendés? Porque esta tiene un gran componente de material, digamos, de cemento, son las rutas, las autopistas que hacen a la infraestructura, pero la ayuda tiene que estar en algún sector. Bien, Héctor, esto es un tema que en la Argentina no es nuevo. ¿Qué está pasando que no podemos lograr que esto se desarrolle? Porque me parece que ustedes también, los empresarios, tienen que hacer un mea culpa que no hicieron el lobby suficiente como para decir al gobierno, escúcheme, no están manejando bien los fondos públicos, que nosotros somos unos grandes aportantes en la generación de fondos públicos. Mira, claramente no hemos sabido hacernos escuchar, claramente. Nosotros venimos hablando y machacando sobre algunos temas que son estos, son básicos y la verdad que no hemos sido escuchados. En el principio, el final, yo siempre planteo que el final del gobierno de Cristina Kirchner, los 3-4 últimos años han sido muy, muy difíciles y la verdad que la llegada de Macri, en función de una serie de puntos que se habían planteado en la campaña, nosotros pensábamos que iba a cambiar el cuadro. Se cambió en algunos puntos, pero se trasladaron con altos cargos a las tarifas, a los gastos, y no hubo, si bien hubo una pequeña baja en los impuestos nacionales, una pequeña baja que se vio en los impuestos a los débitos bancarios, si eras pyme, desapareció el impuesto a la ganancia mínima presunta, sobre todo en el tema de las pymes, pero ha sido muy bajo y eso fue compensado enormemente con los aumentos de los impuestos provinciales, ingresos brutos y las tasas municipales, lo cual hizo que lo que veníamos mal, seguimos mal, y la verdad que estamos en una situación realmente preocupante. Bueno, no hay que explicarle a la gente cuántas pymes cerraron sus puertas y cuántas pymes están hoy paradas, pero en una situación de quebranto total. Por eso le tuvieron que decir, paguen los impuestos que deben en 10 años, porque si no, no seguían subsistiendo, ¿no? Y además, cuando hablamos de la pyme, recordarle algo a la gente. ¿Por qué hablamos de la pyme? Es la que genera el 70 u 80% de la mano de obra
en la Argentina. Pero sin duda, la pyme, mira, turismo y comercio, para no hablar solamente de una actividad, ahora vamos a tener un foro de turismo y comercio en CAME el jueves y viernes y empieza la Feria Internacional de Turismo. Hay que ver la cantidad. Comercio tiene 1.150.000 empleos registrados. Claro. 1.150.000 empleos registrados. Turismo tiene 550.000 empleos registrados y tiene una cantidad enorme de no registrados, que nosotros estimamos en un 40-45%. Entonces, la pregunta es, si tenemos un 40% de gente que no está registrada, esa gente no tiene vacaciones, no tiene obra social, no tiene aguinaldo, seguro que no tiene aportes. No tiene aporte, no tiene nada, y este otro tiene todo esto que estoy diciendo y hace bien en tenerlo. No es el momento de que nos tenemos que sentar para decir, che, veamos de flexibilizar esto, hagamos un Vaca Muerta, un convenio como hizo Vaca Muerta para este tipo de actividades que generan gran empleo. Pereira, el secretario general de los petroleros, cuando hizo la flexibilización para generar Vaca Muerta, ¿vos crees que lo hizo porque estaba convencido de eso? Estaba convencido porque tenía 5.000 personas que habían sido despedidos en los últimos 2 meses y entendía que tenía que ir a ese escenario para poder crecer y mantener su gente. Claramente, si nuestros sindicalistas y los empresarios, que somos nosotros, y el gobierno no entiende que el camino es buscar la flexibilización, adaptarnos, no podemos tener convenios colectivos de 1975 en el 2020. Ahora es un problema porque cuando vos hablas de flexibilizaciones, los sindicatos inmediatamente se les ponen los pelos de punta, cuando en realidad lo que se busca es buscar las formas de contratación de personas en blanco, que hoy están en negro. Esto es lo que se busca. No que el que esté en blanco pierda derechos. No. Porque además no lo puede hacer. No se lo puede hacer. Yo estoy planteando a esta gente que está invisible, que es el más vulnerable, y hay que buscarle la manera de traerlo al sistema, porque yo no lo quiero que esté caminando en las calles aplaudiendo a quien le ha dado un plan. Pero bien necesito que esté trabajando. Bien decís que no se puede tener hoy modelos de contratos laborales que responden a una economía que ya no existe. No existe más. Esa economía no está más, olvídense. Tenemos convenios responde que a otra pagan realidad. El 10 o el 15% si sabes utilizar la máquina de escribir, si sos dactilógrafo. Claro. Y se paga hoy. Sí. Y claramente... No, pero además, a ver, se necesitan convenios donde vos podás contratar una persona además que 3 veces por semana. Porque la necesitas 3 veces. No puede ser que porque la necesitas 3 veces le tengas que pagar 5. Esa persona le quedan 2 días después para ir a buscar otro empleo. Por supuesto. Es otro paradigma. Otro paradigma. Yo te diría, che, ¿es justo o no es justo? No lo sé. Esto es así. ¿Es justo que Airbnb tenga más habitaciones que todos los hoteles del mundo? No lo sé si es justo o no es justo, pero está acá. Y yo tengo que convivir con esa aplicación. El gobierno lo que tiene que buscar que detrás de la flexibilización no haya un maltrato a los derechos de los trabajadores. Que haya una precarización de la relación laboral. Tiene que estar... Por eso, pero hay que trabajar sentado que yo planteaba en diciembre del año pasado, de nuevo en eso que yo te contaba, que es otro tiempo y nos tenemos que sentar las 3 patas, el gobierno, el Estado, en realidad no el gobierno, el Estado, quien lo represente, el sindicato y los empresarios, y buscar cómo crecer, pero con este tipo de paradigma, con un cambio total de la manera de pensar. Bien. Bueno, Héctor, esperemos que se pueda lograr, porque hemos llegado a un punto donde ya hay... A ver, están sonando las alarmas. Sí. Que nosotros tengamos el 52% de los chicos debajo de la línea de pobreza significa que la foto que se viene es extremadamente trágica. Están sonando las alarmas. No se puede vivir en un país donde vos decís, pongo 2 chicos, uno es pobre y el otro no, pongo 2 más, uno es pobre... Es tremendo. Y fíjate que en el desagregado del 40, 38, de lo que sea, los más pobres y los más vulnerables son los chicos en los porcentajes. Sí, y eso habla, y ese es el futuro. Ese es el futuro. Ese es el futuro, lo cual es mucho más sombrío de lo que la lectura del promedio te habla, ¿no es cierto? Porque el promedio de una inundación de 80 centímetros no dice que hay algunos lugares que hay 2 metros de inundado y ahí hay un problema gravísimo contra otro que a lo mejor no se ha inundado. Eso me enseñaba una vuelta un profesor, el promedio esconde los extremos. Así es. Eso es lo terrible. Tal cual. Gracias, Héctor. No, por favor. Hacemos una pausa.